Seguimos pensando en voz alta. Seguimos pensando en voz alta. Presento Poli Sabatés. ¿Cómo va? Buenas noches. Osvaldo Quiroga. ¿Cómo le va, maestro? Tanto Jimena tiempo. Fuertes. Buenas noches a todos y a todas. Y les presento a Federico Pellegrino. Gracias, Federico. Buenas noches, gracias. Bienvenido a la televisión pública de cierre de edición. ¿Ustedes saben quién acompaña a Milei en este proyecto que él tiene de querer ser presidente? Se llama Victoria Villarroel. Usted, entre otras cosas, es un gran instrumentador de redes y, entre otras cosas, ¿me permite que presente? Sí, claro. Ahí va. Es tu programa. En la década del 70, en la República Argentina, hubo un conflicto armado no internacional, es decir, una guerra de baja intensidad. 17 organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población. Ella efectivamente es hija de un teniente coronel, Eduardo Marcelo Villarroel, actuó durante los años de la dictadura. Y él se jactaba de esto, ¿no? Y que además aparece en una publicación como vinculados con una intentona con asesinar a Raúl Alfonsín. A partir del advenimiento de la democracia, quien asume que era el presidente Alfonsín era un abogado que había sido abogado de organizaciones terroristas. Así que te diría simplemente que los terroristas se comprometieron desde el minuto 1 del advenimiento de la democracia en Argentina a partir de 1983 en reescribir la historia de nuestro pasado reciente y garantizarse su impunidad. Victoria Villarroel aparece en la escena pública porque en enero de 2016 la recibe el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, en la ESMA. Como abogada, sí he dedicado los últimos casi 20 años a la defensa de las víctimas del terrorismo, que es una asociación de víctimas como las que en España defienden a las víctimas de la ETA, o en Israel a las víctimas de la primera o de la segunda intifada. El principal vínculo del CELTIB es la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ahí la vemos con Abascal. El líder de Vox. Ella tiene un vínculo muy estrecho con Vox desde el principio. En 2019 también viene Otegi acá a la Argentina. Dan una charla juntos en el Círculo Militar. Ella viajó a España. La grieta creo que existe también porque hay gente que le sirve la grieta. Acá hay un montón de gente que vive del relato de los 70, del relato donde la mujer es una víctima, del relato donde los pueblos originarios tienen más derechos que vos, que yo y que cualquier otro ciudadano argentino. Los 30.000 no son verdad. No hubo 30.000 desaparecidos en este país. El Estado va a tener que tomar decisiones que son antipáticas para una parte de la sociedad. La palabra represión tiene una connotación negativa, pero es el monopolio de la fuerza que el Estado tiene que ejercer para defender al resto de los ciudadanos. ¿El Museo de la Memoria lo cerrarías? Creo que hay que hacer algo que sea integrador de todo el pueblo argentino. A ver si entiendo, o sea, la ESMA ustedes la mantendrían, pero incorporarían... La verdad no lo hemos pensado. Está bien, pero eso era para instituciones de la Armada, no era un museo de la memoria. Coincidimos en que los que usaron mal ese lugar fue la Armada. Por supuesto que si ahí hubo abusos ya fueron juzgados porque estamos en juicio desde hace... Pero están siendo juzgados desde hace ¿cuántos años? El relato, el juicio de Nuremberg que no sirve, la CONADEC. Ok. Federico, ¿quién es Milei? Bueno, qué difícil. No. Para mí es un fenómeno que surge de... Es un fenómeno primero global. Empiezan a aparecer Bolsonaro, Trump, Vox en España y aparece un Milei acá. ¿Hay algo ahí internacional o en la economía actual que tienda a esto? Y acá me parece que es una expresión de la bronca e indignación que tienen los argentinos y las argentinas de dos gobiernos que no cumplen con las promesas de campaña y que no cumplen con sus expectativas. Y a su vez hay una dimensión que, por más que a mí me cueste verlo, es una esperanza, ¿no? Es una persona que simplifica la realidad, te dice, acá están los buenos,
que somos la gente de bien, como él dice, y acá están los malos, que es la casta política sucia y mala. Vos decís que en esa simplificación él llega con el discurso. Sí, totalmente. Poli. Sí, Federico, te quiero hacer una pregunta que parece que no es política, pero me parece que sí en este contexto, que tiene que ver con las redes. Vos hiciste un video que se hizo muy viral hablando del fenómeno Milei. Hoy escuchaba a Sergio Berni hace un rato hablando de cómo se organizaron los saqueos por las redes. ¿Qué lugar tienen las redes sociales en esta campaña y particularmente en el fenómeno libertario? Para mí es abismal el fenómeno de las redes. De hecho, yo estoy acá sentado por la misma razón que hoy Milei saca 30 puntos, que es por esto, por el celular y por las redes, porque la gente está comunicándose por acá. Y el fenómeno interesante es que probablemente él no puso tanta plata en esa campaña, sino que hubo jóvenes de diferentes partes del país que tenían entre 16 y 20 años y empezaron a recortar videos de Milei y empezaron a publicarlos. Y hoy los videos de Milei tienen 500.000 me gustas en TikTok, de una cuenta fantasma, es una cuenta que la puede hacer cualquier persona hoy y empieza a repostear. ¿Escucharon? Cuenta Ahora, fantasma. Pregunta cortita, respuesta sí, cortita. ¿Qué pensás de las barbaridades, en mi opinión, que dijo la candidata a vicepresidenta? Es decir, reivindicando el robo de bebés, reivindicando la muerte, los vuelos de la muerte. ¿Qué pensás de eso? No, para Vos. mí es un asco, la verdad. Yo creo que a cualquier persona que lo ve le genera Ahí eso. va. Y me parece que el 95% de la sociedad está a favor de eso, está en contra de lo que dice Villarruel, está a favor de los derechos humanos. Tal cual. Jimena. Recién veíamos al ministro Sergio Massa hablar desde Washington anunciando el acuerdo con el fondo y en las redes sociales, según hemos visto interesante. A ver. desde hace unos años, Milei se hizo conocido a partir de explicar economía desde un punto de vista muchas veces equivocado, falaz, mezclando conceptos, pero evidentemente hay una necesidad de entender por qué estamos como estamos, siendo que Argentina es un país más que rico en recursos naturales. ¿Vos creés que hace falta desde las redes sociales? Te pregunto como TikToker y como productor y como también consumidor de esos formatos. ¿Crees que hace falta entrar en esos medios para hablar de economía, para explicarnos, para entender qué nos está pasando con nuestra plata? Totalmente. Los candidatos, excepto Milei, empezaron a usar TikTok como, bueno, me como un panchito, hago una tontería para tener muchas Sí, reproducciones. burlesco, Milei digamos. va y explica cosas que Claro. después son completamente falsas, pero parte de un diagnóstico que muchas veces es real, que es hay cosas que no están funcionando, plantea una falsa solución y tiene un montón de reproducciones porque es atractivo visualmente y es un tipo que está medio loco, ¿no? Que habla con los perros, que habla en la televisión y grita y llama la atención y penetra ese discurso. Y vos cuando hablás con un votante de Milei, te repite lo mismo que dice Milei en su TikTok. Claro. Y cuando hablas con un votante de Massa, probablemente no, porque Massa no está contando sus propuestas. Es de una manera laboratorio, creativa. es de laboratorio. Me permitís, yo sé que dura 5 minutos, pero usted, Gustavo, ¿puede un minuto el trabajo de Federico Pellegrino para ver... Ahí, ponelo al aire, vamos. Expresa bronca, indignación y no saber qué hacer en un presente tan incierto. Emociones más que lógicas en un país que no crece hace más de 10 años, donde la pobreza no para de aumentar y donde el Estado no puede garantizar los derechos más básicos. El presente es una mierda y nadie está prometiendo un futuro mucho más esperanzador. Sin embargo, el voto se entiende mucho más por lo emocional y sentimental que lo ideológico o racional. Sin entender esto, es imposible que entendamos el fenómeno de Javier Milei. Le fue muchísimo mejor en La Matanza o en Villa Soldati que en Palermo o en Recoleta. Y acá se derrumba la idea de que Milei solamente le saca votos a la derecha. Volvamos al mapa nacional. Mirá lo que son las elecciones de 2019 y las de 2023. Ni la gente en su momento estaba abiertamente cantando la marcha peronista, ni ahora la gente quiere destruir al Estado. La mayoría de los votos de Milei no es gente que odia al Estado, es gente que... Hay algo muy interesante, Pellegrino, que nos enseñaste, al menos lo reconozco. Me acabas de enseñar un nuevo paradigma. La televisión pública es un enorme y maravilloso transatlántico, un gran portaaviones. Pero necesitamos todos ir y volver, porque cuando se termine esto, también la televisión pública tiene su web y todo se edita. Es decir, vos nos enseñaste que el tipo toma la realidad, te la miente y te la devuelve como una verdad. Repetímelo, ¿cómo es eso? No, Enséñanos. Pero eso es una enorme banalidad. Pero Es que una lo diga banalidad. él. Bueno, es una enorme La banalidad. pregunta es para él. Bueno, Me no quedan importa. 3 minutos. Es una Sí, eres enorme el banalidad. invitado. Si Que lo vamos diga a él. discutir por Twitter y por redes, viste, se acabó la política. Se Pero acabó la él es el política. hacedor Se del acabó la política. TikTok. No, yo, Por favor. Digo, coincido en ese diagnóstico. Me parece que desde la superestructura política, digo, la dirigencia política que viene fallando en el último tiempo, tiene que tener bien clara hacia dónde quiere llevar a la sociedad argentina y las propuestas bien sólidas.
¿Qué es lo que tiene Milei? Nos va a llevar a la destrucción de la sociedad argentina tal como la conocemos, chau educación, chau salud pública, chau movilidad social ascendente. Pero él lo tiene bien clarito. Y eso después lo degrada y lo baja en un lenguaje mucho más simple y sencillo en TikTok. Sí, el peronismo, Juntos por el Cambio, sigue teniendo una propuesta que todavía no se conoce muy bien. Primero tiene que construir esa propuesta y después tiene que deglutinarla en un lenguaje más simple. Pero esa propuesta tiene que estar, si no es hacer cualquier cosa. Y de igual modo, digo, yo no me quiero meter contra el TikTok, contra el Twitter, contra Instagram, contra las redes sociales. Al contrario, vos lo que estás diciendo es que el oficialismo no se tomó el trabajo de aprovechar esos medios, esas redes sociales, para poder transmitir un mensaje claro, sencillo, y que a su vez sea veraz, porque que esté en las redes no significa que sea ni veraz ni falaz. Es otra modalidad que, por lo pronto, dejó a la política tradicional afuera. Sí, totalmente. Me parece que primero tiene que haber propuestas y tiene que haber propuestas concretas, que es lo que tiene Milei, y después tenés que ver cómo lo podés comunicar de la manera más posible para llegar a la mayor cantidad de gente. Que la sociedad argentina va a estar a favor de cosas como mejorar la educación pública, mejorar la salud pública, porque Milei también dice voy a mejorar esto. Pasa que lo dice con una mentira, que es lo voy a hacer con el voucher. Lo dice con una mentira, Poli. Te quería preguntar por la violencia digital, porque a veces se toma como no es física la violencia, no es violencia, pero hay muchas agresiones. ¿Te pasó particularmente con este video que buena pregunta. publicaste? Sí, igual a mí es como que no me importa mucho. O sea, vos decías soy TikToker. No, hace 2 semanas me descargué TikTok y lo estoy empezando a No. Pero, El tipo hace 2 semanas, no. Pero de las redes sociales, eso sí estoy al tanto, y de Instagram y todo eso. ¿Cuál sí. fue la devolución de aquellos que recibieron? A mucha gente me habló por privado, como apurándome, ¿viste? Yo medio que le respondía así nomás, como caricias significativas, te mando un gran abrazo. Y después con otra gente me interesó mantener el contacto y hablar. Y confirman, me parece que es esto. Digo, ellos ven que el diagnóstico de Milei es real y le compran la propuesta medio ciegamente. Pero perdón. Seduce, por ejemplo, con la venta de órganos, seduce con que todos tengamos armas. Yo creo que sí, es así, él es lo que propone. Eso es lo que propone. Seduce con que la ESMA se cierre, porque ¿para qué vamos a tener derechos humanos? ¿Te das cuenta que seduce únicamente con barbaridades? ¿Te das cuenta que eso es la destrucción de la democracia después de 40 años de sostener y pelear por una democracia mejor? ¿Lo percibís como una persona joven que sos? Sí, totalmente. Yo creo que Milei es un riesgo para la democracia argentina. Perfecto. Y es un riesgo para la sociedad que supimos construir. Ahora, ese diagnóstico mío no me impide decir, bueno, no, Milei está diciendo cosas como voy a mejorar la educación o voy a mejorar la salud con una mentira que sabemos que no va a funcionar, pero está representando el mismo. ¿Cómo se desnuda nosotros. una mentira? Y con la verdad. Y con datos. Bueno, pero ahí nos pasa que entramos en este mundo de las redes sociales en donde no se sabe quién tiene la verdad y cuál dato está bien aportado o cuál está manipulado. ¿Crees que hace falta una forma de capacitación o de aprendizaje de estos nuevos consumos? Porque muchas veces, digo, antes era la tele, antes era el barrio, el chisme del barrio, y ahora son las redes sociales. En esos medios circula tanto la verdad como la mentira. ¿Cómo hacemos nosotros como ciudadanos críticos para decodificarlo? Yo creo que tiene que haber divulgadores de ciencia social, como lo hay de ciencias exactas. Por ejemplo, Fabricio Ballarini, que en plena pandemia estaba peleando él solo contra la fake news de no te vacunes, es veneno, Bill Gates, bla, Bueno, bla, bla. esto ya lo vimos en la pandemia. Bueno, exactamente. No te pongas la vacuna rusa porque vas a tener comunismo. Y no hay nada más alejado que Putin. Tengo 10 segundos para vos. Bueno, a la sociedad invitarla a participar de un movimiento para poder construir una sociedad mejor, evitar que Milei venga por todos los derechos que conocemos y ir a hablar con empatía y sensibilidad, porque la gente que vota a Milei no es tonta, quiere lo mismo que nosotros, solo tenemos que convencer que sus propuestas son completamente mentiras. Gracias por tu compromiso. Gracias Osvaldo, gracias Poli, gracias Jimena. Y vos no te vayas, estás en la televisión pública.